Vamos a ver un video que me llamó la atención por su título. Esta es una amiga que ya hemos traído en diferentes ocasiones. Ya hemos escuchado y hemos visto cómo ha sido su experiencia en Paraguay siendo una persona que viene de Rusia. Rusia es un país bastante distante a nuestra cultura, tanto de Latinoamérica, no digamos de la cultura paraguaya, creo que es bastante distante. Me atrevería a decir que en cuanto al trato de personas es muy diferente. En Rusia suelen ser muy fríos como su clima y en Paraguay muy cálidos como su clima. Ahora que lo pienso, tendrá algo que ver. El video como tal se llama "Lo que en Paraguay es normal, en Rusia es un lujo absoluto". Ya saben, si quieren ver el video original sin ninguna interrupción, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, dejen también su suscripción, revisen que estén suscritos. Si están en la televisión, le dan para arriba, presionan su like y vayamos viendo. Hay cosas que empiezas a entender solo cuando te vas de tu país. No cuando lees noticias, no cuando escuchas opiniones ajenas, sino cuando cambias de entero y de repente sentís algo muy raro. Tu cuerpo deja de estar en tensión todo el tiempo y recién ahí entendés cuánto esfuerzo te costaba vivir antes. En este canal muestro Paraguay desde mis ojos rusos, no para decir qué país es mejor o peor, sino para mostrar cómo se siente la vida cuando cambias simplemente de contexto. Hoy no estoy sola en este video, conmigo está mi mamá. Ella nació, creció y vivió toda su vida en Rusia y ahora por primera vez está viviendo en Paraguay. Su mirada es distinta a mía y justamente por eso es muy importante. Lo primero que para mí caracteriza muchísimo a los rusos es algo que casi nunca se dice en voz alta: no sabemos cómo descansar. En Rusia existe una idea muy fuerte de que Eso de no saber descansar es mucho de algunas culturas. A ver, yo no sabía que en Rusia, pero sí sabía, por ejemplo, de los chinos, de los japoneses, que no suelen descansar mucho. Su momento de descanso es como unas fiestas que hacen después del trabajo. Y la verdad es que lo hacen como obligación, no tanto por descansar. Pero no sabía yo que también los rusos tenían eso de no poder descansar. A mí me pasa algo, no es algo que pase en Guatemala o en mi país, no, nada que ver, sino que ese es ya problema mío y algo que he estado intentando trabajar, que me cuesta disfrutar mis momentos de descanso. No estoy diciendo que no descanso, sino que a veces estoy, por ejemplo, algo sencillo. Hay un programa de televisión que está ahí, yo lo puedo ver tranquilamente y es como que, estoy poniendo atención y de repente me empieza una sensación en mi cerebro diciéndome: estás perdiendo el tiempo, deberías de estar haciendo otra cosa, no estás siendo productivo. Y eso es algo que ronda en mi cabeza cada rato. Entonces yo no suelo disfrutar mis descansos, me siento mal descansando. Y eso me pasa bastante seguido. Y al final lo que yo termino haciendo como para no sentirme mal, por así decirlo, cuando estoy descansando, cuando estoy viendo una serie, una película o viendo videos de YouTube sin hacer otras cosas, me pongo a responder comentarios de YouTube, porque yo digo, bueno, al final por lo menos estoy haciendo algo que yo creo que a las personas les hace ilusión que yo les responda, o me pongo a dar corazón, a leer comentarios. Y eso me pongo a hacer en mi descanso. Al final de cuentas, como que sigo trabajando, pero eso ya no me ocupa tanto como para cansarme, por así decirlo. Aún así es algo que me pasa a mí. O sea, a mí me cuesta disfrutar mi descanso. Como les digo, no es que no descanse. Yo puedo descansar, yo me puedo sentar aquí y no hacer nada y no hay problema. Pero como que en mi cabeza está: no estás haciendo algo productivo, haz algo productivo, no estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Es una onda así psicológica bien rara y bien tóxica consigo mismo. Una persona siempre tiene que estar ocupada. Si no estás trabajando, estudiando, desarrollándote o ayudando a alguien, aparece la sensación de que estás perdiendo el tiempo. En Rusia no existe una cultura real de descanso. Descansar muchas veces se percibe como algo negativo, como si una persona que descansa fuera una persona poco valiosa. Incluso cuando estás muy cansada, te cuesta parar porque sentís culpa. Eso hace que la vida sea muy pesada psicológicamente. Por eso en Rusia, si una persona quiere simplemente sentarse, tomar algo. Yo no me imagino a todo un país con mi mismo problema. O sea, sí me imagino que ha de ser difícil. Porque les digo, eso me pasa a mí, pero no les pasa a mi familia, por ejemplo. O no les pasa a mis amigos, no les pasa a los que me rodean. Ellos no sienten culpa de descansar, yo sí. Entonces imagínense toda una sociedad con esa mentalidad.
Qué lío. Disfrutar. Muchas veces se siente fuera de lugar, como si no enojara. Cuando llegué a Paraguay, esa diferencia fue una de las más fuertes para mí, de verdad. Para mí fue muy difícil al principio. Yo toda mi vida viví con la sensación de que siempre había algo pendiente. Incluso cuando me sentaba, pensaba en lo que todavía tenía que hacer. Acá veo que la gente realmente Sí, es como que ya estás pensando en lo siguiente que tenés que hacer y ni siquiera has terminado de hacer lo anterior. se permite parar. Al principio me sentía incómoda, como si estuviera haciendo algo mal. Pero con el tiempo entendí que descansar no es ser flojo, es cuidarse. Y eso es algo que en Rusia casi no aprendemos. Otro tema que para mí fue un shock muy grande es la comida, especialmente la carne. Puede sonar extraño, pero en Rusia la carne de buena calidad es cara, carísima, muy cara. Y cada año se vuelve más inaccesible. Por eso muchas personas en Rusia comen principalmente pollo o cerdo. La carne vacuna no es algo cotidiano, es algo que se compra. Y en Paraguay, la carne de vaca es como el día a día, casi casi. Pocas veces, algo especial, algo que no todos pueden permitirse. Cuando llegué a Paraguay y vi cada canasta enorme llena de carne vacuna, me quedé en shock. Yo no podía creer que alguien comprara tanta carne así, de forma normal. En mi Y de buena calidad. Eso era algo impensable. Después vi los precios, después probé la calidad y ahí entendí que durante toda mi vida yo había vivido con un déficit enorme de carne y ni siquiera no sabía. Capaz alguien puede pensar que la carne es algo común, pero para mí muchos rusos la carne de esta calidad es algo muy especial, es casi comida de lujo. En Rusia ese sería un privilegio para muy... Bueno, ahí es otra cosa que sí definitivamente en Rusia sería un lujo, pero en Paraguay es súper normal. Pocos. En Paraguay es algo completamente normal. A mí lo que más me sorprendió fue que no tenés que pensar tanto. Vas o compras y listo. En Rusia siempre calculas, comparas, pensás si vale la pena. Acá la comida no genera ese estrés constante. En Rusia hoy es muy difícil comprar un auto extranjero. Los precios son varias veces más altos que en Paraguay y además la posibilidad de elegir es muy limitada. En Paraguay vos puedes elegir, puedes pensar qué auto quieres, qué necesitas, qué te gusta. Eso parece algo pequeño, pero en realidad es muy importante. Tienes elección. Ella es igual a su mamá físicamente. Se parecen demasiado. También es cierto que en Rusia como que hay un rollo con lo de las marcas, creo yo. Bueno, no sé si actualmente siguen igual, pero la última vez que yo estuve viendo videos de Rusia, que fue ya hace... Bueno, tal vez no tanto, porque vi unos videos de Araya, donde estaba en Rusia, pero mencionaban que, digamos que las marcas de renombre, vamos a decir algunas, McDonald's, Burger King, KFC, todas esas marcas de restaurantes, en Rusia no existen como tal con esos mismos nombres. Incluso hay cosas que se saben igual, o sea, se ven igual, pero son otra marca. No sé si pasa lo mismo con los carros, con los coches, con los automóviles. Te da sensación de control sobre tu vida. En Rusia muchas personas no tienen esta posibilidad, no solo por el precio, sino porque las opciones son pocas. Muchas veces tienes que adaptarse a lo que hay, no a lo que quieres. Por eso cuando veo lo normal que es acá hablar de autos, cambiar, elegir, no puedo evitar pensar que para muchos rusos ese sería un lujo enorme. No fumar y el aire. Otra cosa que me impactó muchísimo cuando llegué a Paraguay fue algo muy simple, el aire. Durante el primer mes prácticamente no viví personas fumando. Para mí eso fue shock. En Rusia se fuma mucho en muchos lugares y... No sabía que en Paraguay no tenían esa cultura.
me gusta la verdad. Hay algo que yo siempre he dicho que independientemente, porque normalmente las personas se escudan bajo una religión diciendo, no, es que mi religión me lo prohíbe, es que por mi religión yo no lo hago. Sinceramente yo creo que hay cosas que uno debería de evitar no por religión sino por salud, y una de ellas es fumar. A mí se me hace una de las cosas que más tenés que evitar, no es algo natural. Es más, ni siquiera respirar el smog que sueltan los automóviles debería ser normal, mucho menos meterte humo en los pulmones. Eso es lo que yo creo. Al final de cuentas todos somos libres de hacer lo que gusten, pero mi recomendación es no lo hagan por un ente externo, sino por salud propia, de decir, no, es que yo prefiero no meter cosas malas a mis pulmones. Pero bueno, también sabemos que en Rusia el rollo del estrés, el frío y muchos otros factores culturales también influyen a que pues la cultura del cigarro sea muy presente. Eso afecta incluso a las personas que no fuman. Siempre hay olor, siempre hay humo alrededor. Sí, los fumadores pasivos. Puedo caminar tranquila, respirar, disfrutar el espacio. Nunca pensé que algo tan simple pudiera influir tanto en cómo me siento. Para mi salud, para mi bienestar, eso es algo muy valioso. En Paraguay no fumar es normal. En Rusia muchas veces eso se siente como un lujo. Las frutas paraguayos de verdad a veces no te dan cuenta del país en el que viven. Acá hay muchas frutas por todos lados. Mango, palta, pomelo, lima, grandes, maduras y accesibles. En Rusia muchas... Escuché algo raro ahí que tronó. Palta, pomelo, lima, grandes, maduras y accesibles. En Rusia muchas de estas frutas son caras. No todos pueden comprarlas con frecuencia. Para muchas familias es un lujo. Cuando mis padres vinieron a Paraguay, recorrieron medio país buscando mangos grandes. Y cuando un día trajeron 4 kilos, que fue una felicidad enorme. No porque fuera algo exótico, sino porque durante mucho tiempo fue algo limitado. Yo nunca había visto mangos así, tan grandes, tan maduras. Y lo más increíble es que acá es normal. En Rusia eso sería algo muy caro. Cuando llegué a Paraguay, algo que me sorprendió fue cómo se vive en la familia. En Rusia formar pareja y tener hijos muchas veces es difícil. Las casas son caras, las personas tienen que pensar en dinero todo el tiempo y la vida diaria genera estrés. Además, los roles muchas veces no están equilibrados. Las mujeres cargan con mucho trabajo, hijos y responsabilidades, mientras los hombres no siempre asumen su parte. Por eso, muchas parejas terminan separándose y planificar el futuro juntos es complicado. En Paraguay, en cambio, la familia tiene un valor muy grande. Las parejas se apoyan, se respetan y hay tiempo para compartir juntos sin tanta presión externa. Es curioso también que uno de los factores que mencionan incluso los mismos españoles que se van a vivir a Paraguay es el tema de la familia. El tema de eso conservador que muchos mencionan, que sinceramente no sé exactamente a qué se refieren. Lo he escuchado ya en varias ocasiones, donde creo que 2 o 3 personas que viven en Paraguay, que son de España, mencionan eso de es que aquí son un poco más conservadores. No sé exactamente a qué se refieren, si a los roles en la familia o no sé exactamente, pero es algo que suelen mencionar seguido. Permite que las relaciones sean más equilibradas, que construir familia sea algo natural y posible. Yo quiero decir que para mí lo más impresionante es el respeto y la calma que se siente. Acá familia no es una carga, sino un espacio para crecer juntos. Los hijos ven colaboración y la pareja se apoya mutuamente. Esto hace que formar familia sea más fácil y más feliz, algo que en Rusia muchas veces es muy difícil. Muy interesante estas perspectivas porque, a ver, hay cosas que para uno es obvio o para uno es normal, porque uno podría decir, no, es que frutas, ¿qué tiene de especial una fruta? Es que nosotros hemos tenido la bendición de tener frutas todos los días de diferentes tamaños, de diferentes precios, de diferentes temporadas, verdes, maduras, rojas, de todos los colores y a un precio relativamente accesible. Si bien los precios de las cosas cada vez van cambiando y son un poquito más caras, no se compara
a los precios que tienen que pagar muchas veces en Europa, en Rusia, en Asia, porque en otros lados digamos que no tienen esa facilidad de cultivo, o el tema de las siembras y las cosechas es diferente, y así muchas otras cosas. Entonces gracias por haberme acompañado, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando. Recuerden dejar su like si no lo han dejado y nos vemos en una próxima. Hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.